bien. Sí se ve. Ya, muchas gracias. El día de hoy vamos a trabajar a partir de una pizarra virtual. ¿Ya? Quería trabajar con la pizarra normal que tengo, pero muchas veces por problemas de latencia que tiene el mismo Zoom, no logra verse bien. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar esta pizarra de acá, donde, por ejemplo, deben ver lo que estoy trazando. No creo que tenga ningún problema de eso. Así que, por favor, vamos a llevar la clase de forma cosida y voy a grabar la clase. ¿Ya? No es necesario que tomen apuntes, porque una vez que terminemos, este documento que lo vamos a escribir con ustedes, lo voy a convertir a PDF. Y ese PDF lo vamos a subir también al Classroom. Entonces, no hay mucho inconveniente de que copien lo que vamos a hacer en este momento. Simplemente atienden. ¿Ya? Por otro lado, nuestro horario académico son de 2 horas. ¿No? 2 horas diarias. Pero sin embargo, vamos a pasar solamente hasta las 5:30 debido a que hay muchas personas que se están conectando a partir de sus datos. Entonces, para que no haya mucho consumo, vamos a pasar solamente 1 hora y media. Y el día miércoles, que es nuestro horario de 4 a 6, vamos a pasar 1 hora solamente. ¿Ya? Y aparte vamos a habilitar pues el Classroom para las consultas. Así que vamos a empezar de una vez. Ya. ¿Se recuerdan pues? Por órdenes de la dirección del curso básico, lo que se nos ha encomendado es que a partir de esta semana pasemos clases sincrónicas por lo menos una vez. Y tiene que ser el contenido referente al segundo parcial. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el contenido del segundo parcial a partir de hoy. ¿Ya? Para lo cual colocaremos capítulo, aunque no es capítulo 1, perdón. Sería el capítulo número 4 nos corresponde. ¿No? Listo, capítulo 4. El capítulo 4 vamos a hacer que son espacios vectoriales. Colocaremos dentro. ¿Ya? Espacios vectoriales. Así es necesario que tomen apuntes, porque esto acá les voy a compartir. ¿Ya? Entonces, este primer capítulo, este capítulo correspondiente al segundo parcial, vamos a llevar lo que son espacios vectoriales. Para lo cual vamos a empezar haciendo una pequeña introducción. Colocaremos introducción. Ya. Vamos a hacer espacios vectoriales. Para esos espacios vectoriales, tenemos que agarrar nosotros primeramente una idea de lo que es un espacio vectorial. Por ejemplo, nosotros hemos llevado lo que son vectores desde el curso preuniversitario, lo hemos llevado también en Física 1, y en Cálculo 2 lo han vuelto a llevar otra vez. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos la idea de lo que es un vector. Así que, utilizando esa misma idea, nosotros vamos a generar las propiedades y las vamos a relacionar directamente para otro tipo de conjuntos. ¿Ya? Entonces, por favor, un momentito, aunque continuaremos, por favor. Ya, este documento los voy a enviar, los voy a copiar, por favor. Haremos esto, vamos a grabar esta clase. Ya, entonces, un momento, voy a dejar de compartir, por favor. Ya, listo, jóvenes. Por favor, ¿me pueden confirmar? ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, ingeniero, se ve. Sí, Ya, todo muchas normal. gracias. Ya, ahora sí continuaremos. Entonces, vamos a hacer espacios vectoriales. Entonces, como introducción, primeramente vamos a agarrar la idea de lo que es un vector. Como ustedes saben, un vector es directamente una línea. Bien, entonces, vamos a agarrar esta línea de acá como si fuera un vector y le colocaremos vector B. ¿Ya? Ahora, este vector de acá posee diferentes características, como ser el tamaño, que es el módulo, la dirección y el sentido. ¿No ve? Que está sobre una línea de acción. Que vamos a representar la línea de acción de esta forma. ¿Ya? Ahora, continuando con eso, pues nosotros hemos estudiado estos vectores en dos
¿no ve? En el plano y tanto en el espacio. Entonces, por ejemplo, podríamos tener un vector que tenga una componente A y una componente B, y esto pertenecía a R2, ¿no ve? O sea, estaba en el plano. También podríamos generalizar la misma idea y escribirlo esto acá como si fuera A, B, C. Y esto de acá decimos que pertenece al espacio R3, con 3 componentes. ¿Ya? Aparte de eso, pues lo podemos graficar a estos dos vectores en su respectivo plano. Bueno, en el plano real o en el espacio real. ¿No ve? Ahora, si recordamos también, pues, estos dos vectores que plantea tanto en R2 y en R3, cumplían ciertas operaciones. Por ejemplo, si nosotros queríamos hallar la suma, yo colocaba un vector A. Este vector A que sea, por ejemplo, un 3 menos 2,1, y nos planteamos un vector B que sea igual a 4 menos 1, 0, digamos, ¿ya? Entonces, habían operaciones definidas para este tipo de conjuntos, o vectores, perdón. Entonces, las operaciones eran respectivamente A más B. Si yo quería hallar cuánto vale A más B, lo que tenía que hacer era sumar componente a componente. Obviamente, el A y el B tenían que estar dentro del mismo espacio vectorial. Entonces, sumamos. En este caso, si sumo 3 más 4, me va a dar 7. Si sumo menos 2 menos 1, me va a dar menos 3. Si sumo 1 más 0, me va a dar 1. Así. Por otro lado, se podía hacer la multiplicación por un escalar. Por ejemplo, si yo quisiera multiplicar por 2 a un vector A, por ejemplo, eso de acá era multiplicarle directamente el número a cada componente. Por ejemplo, 2 por 3 iba a ser 6, 2 por menos 2 iba a ser menos 4, y 2 por 1 iba a ser 2. De esa forma, ¿no ve? Por lo tanto, pues, esas eran las operaciones comunes. Entonces, ya. Como decía, no se preocupen en copiar. Lo que tengo en esta otra pizarra, los voy a compartir, así que solamente atiendan, por favor. ¿Ya? Entonces, habían dos operaciones. Es decir, si es que yo agarraba un vector X, y este vector X fuera el vector A1, A2, A3, y obtenía un nuevo vector Y, que fuera B1, B2, B3, entonces habían operaciones definidas. Por ejemplo, la suma X sumado con Y se definía directamente como A1 más B1, A2 más B2, A3 más B3. De esa forma. Había otra operación, que era multiplicar K por X. Multiplicar K por X era K multiplicado por A1, K multiplicado por A2, K multiplicado por A3. De esa forma. Por lo tanto, hay dos operaciones, y esas dos operaciones son esta de acá. Esa primera y esta segunda. ¿Así? ¿Ya? Entonces, dentro de los vectores, las dos operaciones que se definían eran dos. Bueno, eran las siguientes. Primero, suma vectorial. ¿Ya? Y la otra operación era producto. Producto por un escalar. Entonces, esto es lo que se definía dentro de los vectores. Listo. Entonces, hay esas dos operaciones. Aparte de eso, existía una siguiente propiedad más que era referente a lo que es la igualdad. Por ejemplo, si uno quería demostrar que dos vectores eran iguales, entonces solamente tenía que probar esto. X es igual a Y. ¿Ya? En este caso, sí. A1 era igual a B1. A2 era igual a B2. Y A3 era igual a B3. Entonces, en los vectores nosotros siempre definíamos suma vectorial
producto por un escalar, o sea, por un número. ¿Ya? Aparte de eso, la igualdad se daba siempre y cuando los dos elementos eran iguales. Entonces, en vectores, esto nosotros ya lo hemos utilizado. Incluso en cálculo 2 hacíamos álgebra vectorial, así que también lo hemos hecho. ¿Ya? Ahora, la idea en este caso, de nuestro capítulo, ¿ya?, es poder generalizar todo esto. ¿Ya? Entonces, acá lo voy a escribir, por favor. Colocaremos el objetivo. ¿Ya? El objetivo del capítulo, le colocaremos, el objetivo del capítulo es generalizar. ¿Ya? Es generalizar las propiedades. Colocar. ¿Ya? Generalizar las propiedades de las operaciones. De las operaciones vectoriales. Vectoriales para un conjunto. Para un conjunto numérico. ¿Ya? Numérico B. Listo. Con operaciones. Con operaciones de suma. ¿Ya? Con operaciones de suma. Le colocaremos así. Aunque esto hay que aclararlo. Esta propiedad de la suma, desde ahora nosotros le vamos a denominar ley de composición. ¿Ya? Ley de composición interna. Así. Ley de composición interna. Listo. Y la otra operación. Y le colocaremos. Y multiplicación por un escalar. ¿Ya? Multiplicación por un escalar. Eso no hay que confundir porque multiplicación o producto por un escalar es diferente que el producto escalar, porque el producto escalar es entre vectores. En este caso es producto por un escalar, pues le coloco multiplicación por un escalar. Entonces, eso también tenemos que recordar. Y esta propiedad de acá, que es la multiplicación por un escalar, le vamos a denominar ley de composición. ¿Ya? Ley de composición externa. Listo, externa. De esa forma. ¿Ya? Esta ley de composición externa lo vamos a colocar con un puntito. De esa forma. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿ya? En este capítulo. Todas las propiedades que conocemos de los vectores, tenemos que generalizarlo, como dice acá, para un nuevo conjunto numérico B. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros hacemos es ver qué otros conjuntos poseen las mismas propiedades. ¿Ya? Y para adelantar un poquito, porque hemos compartido igual con el amigo auxiliar unos documentos de diferentes espacios vectoriales, si lo han leído eso, decía que todas estas propiedades se pueden relacionar hacia nuevos conjuntos. Y esos conjuntos serán, empezando desde los mismos vectores de cualquier espacio vectorial, así le colocaremos Rn, ¿no ve? También se podría generalizar para polinomios PDT, ¿no ve? Que pertenecían a un conjunto de polinomios de grado n. Por otro lado, también se agarraba matrices, le colocas matrices de orden m por n, ¿no ve? Y también para funciones continuas, f de x, definidas en un intervalo i. ¿Ya? Por lo tanto, pues, nosotros directamente las propiedades que conocemos de los vectores, los vamos a generalizar para este tipo de conjuntos numéricos. Para vectores de cualquier dimensión, o sea, con 3, 4, 5, 6 componentes, para cualquier polinomio, para las matrices de cualquier orden y para funciones que estén definidas en un intervalo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en este capítulo. ¿Ya? Ahora, vamos a colocar nosotros nuestra definición, ¿ya? Para poder trabajar. Entonces, colocaremos. En esta nueva pizarra colocaremos definición. ¿Ya? Tenemos que saber qué es un espacio vectorial.
¿ya? Por lo tanto, vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Se dice que la cuaterna, ¿ya? Hagamos una cuaterna, formado por elementos B. Estos elementos B son vectores, ¿ya? Como un campo de escalares K, con la suma, que es la ley de composición interna, coma, el producto por un escalar, que es la ley de composición externa. ¿Ya? Forma le colocaremos. Forma una estructura. Una estructura, así, denominada, ¿ya? Denominada espacio vectorial. ¿Ya? Espacio vectorial. Entonces, esa va a ser nuestra definición. ¿Ya? Una cuaterna, o sea, un conjunto de vectores. ¿Ya? Un conjunto de vectores combinados con un campo de escalares, o sea, números reales, en los cuales se define la suma y la multiplicación. Ese conjunto puede ser un espacio vectorial. ¿No? Puede ser, todavía no. Decimos, una estructura denominada espacio vectorial, si cumple los siguientes axiomas. ¿Listo? Entonces, no puede ser cualquier conjunto, sino tiene que ser uno que cumpla los siguientes axiomas. ¿Ya? Porque uno se puede agarrar un conjunto que desee, cualquiera, puede colocarle escalares, puede colocarle suma y puede colocarle multiplicación y puede decir que es un espacio vectorial, pero sin embargo no puede ser cualquier conjunto, sino tiene que ser alguno que cumpla axiomas. Como ustedes saben, un axioma es como una ley o una condición que se acepta tal cual es. ¿Ya? No se puede demostrar, pero se lo acepta tal cual se define. ¿Ya? Entonces, para eso existen axiomas, que en total son 10. ¿Ya? Entonces, eso vamos a hacer en esta parte. Acá le colocaremos axiomas. ¿Ya? Axiomas. Los axiomas que vamos a agarrar van a ser para las dos operaciones, tanto para la suma como para el producto. ¿Ya? Entonces colocaremos axiomas referentes a la ley de composición interna. ¿Ya? O sea, para la suma. ¿No? Palabras más simples, los axiomas que tienen que cumplir la suma. Entonces definiremos los axiomas. Primer axioma. A1 le colocaré. ¿Ya? El axioma A1 corresponde a lo que es clausura. ¿Ya? Si hagas un conjunto, entonces vamos a utilizar la clausura, o tiene que cumplir, mejor dicho, la clausura. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice esta clausura de acá? Pues dice lo siguiente. ¿Ya? Aquí lo definiremos. Para todo le vamos a colocar. De esa forma, agarraremos un vector U y un vector B. ¿Ya? Dos elementos que pertenezcan a un espacio vectorial B mayúscula. ¿Ya? Le colocaremos eso. Entonces, se cumple lo siguiente. Si yo agarro U y le sumo más B, esto pertenece al espacio vectorial B. ¿Ya? Eso. Ahí la idea no es tan difícil, ¿no? Lo que me dice es que si yo agarro dos vectores que están en un espacio vectorial, entonces su suma también tiene que estar en el espacio vectorial. Por ejemplo, si yo sumo un vector que tiene 3 componentes con otro vector que tiene 3 componentes, la suma tiene que tener también 3 componentes. Es lo que dice, ya que es relativamente sencillo de entender. ¿Ya? Otra acción. El axioma 2, aquí le colocamos. El axioma 2 es relacionado con lo que es la asociatividad. ¿Ya? Asociatividad. Entonces colocaremos. Para la asociatividad, vamos a utilizar la idea que tenemos comúnmente. ¿Ya? Por ejemplo, agarramos 3 elementos en el espacio vectorial B, ¿no? Entonces, si nosotros agarramos un vector U, le sumo más un vector B, y eso le sumo más un vector B doble que está en el mismo espacio vectorial,
¿No ve? Eso de acá es lo mismo que agarrar el vector U y sumarle más el vector B más el vector W. ¿Listo? Es a lo que nosotros denominamos asociatividad. ¿Ya? Por otro lado, otro axioma, el axioma 3, es la existencia del elemento neutro. Solamente le voy a colocar neutro, por favor. ¿Ya? Es existencia del elemento neutro. Entonces, dice que tiene que haber un neutro, ¿ya? De tal forma que si yo tengo un vector y le sumo más ese neutro, el resultado me da exactamente el mismo vector. Por ejemplo, en los números reales, el neutro es el 0. ¿Por qué? Porque si yo agarro un vector U, le sumo más 0, me da el mismo. En este caso lo vamos a agarrar con una E. ¿Ya? De esa forma. Así lo voy a agarrar. Entonces, hay un neutro, de tal forma que si yo le sumo al vector U, ese es el mismo vector. ¿Ya? Ese es el neutro. Por ejemplo, en un conjunto en el espacio, digamos, el neutro va a ser el 0, 0, 0. ¿No ve? Ese va a ser el neutro. Ahora, continuaremos. ¿Qué hacemos un nuevo? Vamos a plantear el axioma, nos faltaba el 4. Bueno, le colocaré. Axioma 4. El axioma 4 está relacionado a la existencia del inverso. ¿Ya? Del inverso. Entonces, el inverso me decía lo siguiente. Ya, dice que existe un vector de tal forma que si yo le sumo, el resultado es igual al neutro. Entonces, si agarro U y le sumo el vector U', le vamos a denominar, este elemento tiene que ser igual al neutro. ¿Ya? Esta idea es bien sencilla. Por ejemplo, en los vectores que conocemos normalmente, yo tengo el vector 1 menos 2, su neutro es menos 1,2, ¿no? Porque si yo lo sumo, el resultado me da 0. Entonces, ese es su neutro. ¿Ya? Entonces, esa es la idea que tenemos. Ya. Oye, ¿por qué tienes un pingüino en tu...? El siguiente. Que le interrumpa. No sé si mis compañeros que tienen el micrófono encendido lo pueden apagar, por favor. Sí, por favor, está escuchando un sonido, ¿no? ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor, los que están ahí? ¿Ya? Apaguen sus micrófonos, por favor, o revisen si está encendido, apáguenlo, por favor. Ya, continuaremos. El 5. El axioma 5 está relacionado con lo que es la conmutatividad. Ya, conmutatividad. Entonces, para la conmutatividad, como saben, pues, la suma es la misma. Ya sus micrófonos, por favor, apáguenlo. Entonces, para la conmutatividad tengo, si yo sumo un U más B, es lo mismo que sumar un B más U. ¿No ve? Ese es el último axioma para la suma. Entonces, por ejemplo, estos axiomas se aceptan tal cual están, no se pueden demostrar. ¿No ven? Entonces, yo sé que si yo hago un U más B es lo mismo que un B más U. Entonces, tiene que cumplir eso, sí o sí. ¿Ya? Ahora, por otro lado, pues, con estas propiedades que tenemos para lo que hemos definido para la ley de composición interna, esto ya forma una estructura, ¿no ve? De un grupo abeliano. Pero aún faltan, pues, las propiedades que tienen para la ley de composición externa. Entonces, ahora, vamos a colocar esas propiedades. Colocaremos, igual que hace rato, axiomas. Solo que vamos a hacer axiomas para el producto o para la multiplicación, ¿ya? Que es la ley de composición externa. ¿Ya? Entonces, para la ley de composición externa, igual sacamos sus propiedades, que es producto por un escalar, ¿no? Producto por escalar. ¿Ya? Hola, hola. Entonces, definimos. Oye, Sus ¿cómo que lo vas a micrófonos, hacer por así? favor, apáguenlo. Y usted no lo puede apagar, no lo puede que me cortara a todos el micrófono. Sí, a ver, lo voy a silenciar, solo que tendré que salir acá de la pizarra. A ver. Un momentito.
Ya. Ya, listo. He silenciado a todos, ¿eh? A ver, vamos a volver a compartir. Ya. Bueno, supongo que se continúa. Bueno, si se continúa bien. ¿Ya? Si es que ya no se escucha, es decir, me van a decir, por favor. ¿Ya? Al continuar, vamos a hacer con ahora los axiomas para la ley de composición externa, que es el producto por un escalar. ¿Ya? Entonces, para el producto por un escalar, de forma similar, sus axiomas son parecidos. Entonces, aquí vamos a colocar axioma 6. El axioma 6 también su primero se refiere a la clausura. Ya, le colocaremos clausura. Ya, entonces, también para la ley de composición interna existe la clausura. Y la clausura pues me indica lo siguiente, ¿ya? Que existen elementos. Me dice, para todo vector U que pertenece a un espacio vectorial, ¿ya? Coma le colocaremos K, pertenece a los reales, pero en este caso estamos colocando un campo de escalares K, ¿no ve? Le colocaré como real. ¿Ya? ¿Eso? Entonces, se cumple lo siguiente, que si yo tengo y le multiplico por U, esto pertenece al espacio vectorial B. ¿Ya? ¿Cómo entiendo esto? Que un vector se puede multiplicar por un número. Por ejemplo, hace rato hemos visto que le he multiplicado por un 2, por ejemplo. Pero si le multiplico por un número, su estructura sigue siendo un vector de la misma cantidad de elementos. ¿No ve? Entonces, por eso se denomina ley de composición externa, que es la clausura. ¿Ya? Entonces, eso. Un número multiplicado por un vector sigue siendo vector. Es lo único que me dice. Ahora, por otro lado, el axioma 7. El axioma 7 está relacionado a lo que son directamente la distributividad. ¿Ya? Colocaremos. Distributividad. ¿Ya? Entonces, existe la distributividad. Ahora, depende, respecto de la suma o puede ser respecto del producto. Entonces, acá vamos a sacar el A7 como distributividad y aquí le colocaremos respecto a la suma. Respecto a la suma vectorial. Así lo vamos a colocar. ¿Ya? Respecto a la suma vectorial existe distributividad. Entonces, esa distributividad se la entiende de esta forma. Si yo tengo K multiplicado por un vector U sumado más un vector B, entonces la K se distribuye a cada elemento. Entonces, llega a ser K multiplicado por U más K multiplicado por B. ¿Ya? Se lo debe entender de esa forma. Listo. ¿Ya? Ahora, también existe, pues, la distributividad respecto de los escalares. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a colocar al axioma 8. ¿Ya? Este axioma 8, que se conoce como distributividad, y aquí le colocaremos respecto a la suma de los escalares, le colocamos. ¿Ya? Respecto a la suma de los escalares. Ahora, ¿qué dice esto? Esto acá nos está diciendo lo siguiente. ¿Ya? Que puedo tener la suma de dos escalares, digamos, K1 sumado más un K2, y estos multiplicados por un vector U. Entonces, existe distributividad con el escalar. Es decir, sería K1 multiplicado por U, sumado más K2 multiplicado por el vector U también. ¿No ve? Entonces, el 7 y el 8 son distributividades respecto a la suma escalar, perdón, a la suma vectorial, y el otro respecto a la suma escalar. ¿Ya? Eso. Ahora, acá, nos faltan los últimos dos axiomas. Le colocaremos axioma 9. ¿Ya? Este axioma 9 está relacionado a la asociatividad respecto de los escalares. Ya le colocaremos.
asociatividad de escalares. Ya, entonces vamos a colocar cita. Respecto a la asociatividad de escalares, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo tener esto, ¿no? Puedo tener que se multiplica un escalar multiplicado por otro escalar y eso multiplicado por u, ¿ya? O también sería lo mismo que agarrar el escalar 1 y el escalar 2 que esté multiplicado por el vector. De esa forma. ¿Ya? Entonces, existe asociatividad respecto a los escalares. ¿Ya? Y por último, el último axioma que le vamos a llamar A10. ¿Ya? Este A10 es relacionado a lo que es la identidad. ¿Ya? Identidad. Entonces, para la identidad tenemos lo siguiente. ¿Ya? Nos dice que existe el 1 que pertenece a los reales, o sea, un escalar real. ¿Ya? De tal forma que si nosotros tenemos el 1 multiplicado por un vector u cualquiera de un espacio vectorial, esto acá sigue siendo el mismo vector u. ¿Ya? Por lo tanto, 1 multiplicado por cualquier vector, ¿no ves? Sigue siendo el mismo vector. ¿Ya? Eso. Entonces, tenemos eso. Por último, colocaremos una pequeña nota. ¿Ya? Una pequeña nota. Y vamos a decir lo siguiente. Si un conjunto, ¿ya? Si un conjunto no cumple, ¿ya? Al menos uno de los axiomas, ¿ya? De los axiomas, entonces no se considera, le colocamos, no se considera espacio vectorial. ¿Ya? Espacio vectorial. Entonces, eso por favor hay que considerar bien. ¿Ya? Entonces, no cualquier conjunto va a ser un espacio vectorial, sino solamente hay algunos que se definen con sus propias operaciones que cumplen estos 10 axiomas. Y si cumplen los 10 axiomas, es espacio vectorial. Pero si no, no se considera directamente como un espacio vectorial. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, podemos agarrar nosotros un conjunto cualquiera. ¿Ya? Haremos esto. Una nueva pizarra. Vamos a hacer un primer ejemplo, ¿ya? Para ver de qué estamos hablando. ¿Ya? Aquí le colocaremos ejemplo. ¿Ya? Recuerden eso, por favor. No cualquier conjunto es un espacio vectorial. ¿Ya? Haremos esto. Diremos, sea el conjunto W, le llamaré, ¿ya? W en R2, ¿ya? O sea, con dos componentes. ¿Ya? Le colocaremos donde se definen, ¿ya? Donde se define, y vamos a definir dos operaciones. Ley de composición interna, la suma. La suma la voy a definir de esta forma. Ahí, pero, borrar esto, ¿ya? Voy a definir la suma de esta forma. Por ejemplo, yo tengo un vector U sumado más un vector B. ¿Ya? Esto aquí lo vamos a definir como si fuera U1 más B1, U2 más B2. ¿Ya? O sea, lo estoy definiendo de la forma clásica como se define en el plano. ¿No ves? Para sumar dos vectores se suma componente a componente. Listo. Y ley de composición externa. Ahora, esta ley de composición externa lo voy a cambiar. ¿Ya? Voy a colocar otra ley de composición externa. Que diga, por ejemplo, esto. K multiplicado por U, así, es igual a ver, ¿qué le colocamos? Le colocaré K por U1, 0. Así. ¿Ya? Eso va a ser nuestro problema. ¿Ya? Estamos definiendo de esa forma. Recuerda, tengo que agarrar un conjunto cualquiera donde se definan directamente dos operaciones, la suma y el producto. Estoy diciendo que mi conjunto va a ser
un conjunto que esté en R2, o sea, un conjunto que tengan vectores de dos componentes. ¿Ya? Obviamente, el escalar K que estoy definiendo acá es de los reales. Lo único que le estoy cambiando acá son las dos operaciones. ¿Ya? Le estoy cambiando las operaciones de lo que es la ley de composición interna y la ley de composición externa. ¿Ya? No lo estoy definiendo de la forma clásica, porque de la forma clásica, de hecho, que cumplen los 10 axiomas, ¿no? Por eso también estamos agarrando como vector a los que tienen dos componentes o los que tengan tres componentes, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo, ¿ya? Así que, para poder analizar, por eso le estoy cambiando las leyes de composición, ¿ya? Para que nos sirva el ejemplo en celda para poder interpretar, ¿ya? Así que, acá haremos solución, ¿ya? Solución. Entonces, acá. Aunque no le he puesto la pregunta, ¿no? Solamente definiecito. ¿Ya? Sea el conjunto. Aquí le colocaremos. Analizar. Si es... Acá me adelanta esto. ¿Ya? Porque no hay pregunta todavía. ¿Ya? Aquí lo colocamos. Es un espacio vectorial. ¿Ya? Porque si no, no tiene sentido. Un espacio vectorial. Ahora sí. Ya sabemos qué es lo que nos dice. Ya que analicemos si es que es un espacio vectorial. ¿Listo? Entonces, acá colocaremos nosotros nuestra solución. ¿Ya? Solución. Ahora pensaremos. Ya. Yo sé que para que un conjunto sea un espacio vectorial, tienen que definirse operaciones de suma y producto por un escalar, lo cual ya está definido. ¿No ven? Entonces, está bien. Ahora, si es que ese conjunto es un espacio vectorial, cumplen los 10 axiomas. Entonces, lo que yo tengo que ver si es que este conjunto que me estoy planteando acá, en realidad cumple los 10 axiomas. Eso es lo que yo tengo que demostrar. ¿No ven? Entonces, colocaremos. Resolvemos con azulita. Entonces, colocaremos acá. Lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente. Debemos verificar si se cumple los 10 axiomas. ¿Ya? Besito. Tengo que verificar si se cumplen los 10 axiomas. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, para no hacerlo tan largo, para no volver a copiar otra vez, recordaremos nuestros 10 axiomas directos. ¿Ya? Primero, el axioma 1 era cláusula. Segundo, asociatividad. Tercero, neutro. ¿No ve? La cuarta era el inverso. La quinta era la conmutatividad. Eso era para la ley de composición interna. Entonces, veremos si es que cumple eso. ¿Ya? Entonces, colocaremos lo siguiente. Ya, primero. Primer axioma era la suma. ¿No? Era la suma. Entonces, vamos a hacer eso. Colocaremos ley de composición interna. Ya les comento que sus compañeros, hay varios que no han podido ingresar. Supuestamente somos más de 100 personas. Ya ver, luego vamos a ver cómo lo vamos a arreglar. ¿Ya? Continuaremos a ver. Ya, les decía, hay que verificar los 10 acciones. Entonces le colocaré acá directamente A1. Ustedes ya saben que A1 es el axioma de la cláusula. ¿No ve? Entonces, vamos a probar si es que se cumple eso para la suma. Esta suma de acá. ¿No ve? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que inventarme dos elementos que estén dentro del espacio vectorial. U que sea U1, U2. Listo. Tengo que agarrarme una B. B que sea igual a B1, B2. Así, ¿eh? U1 y U. Le digo U y B. Entonces tenemos eso. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es sumar. Recuerden, esto de acá dice que pertenece al conjunto B2. ¿Esto es verdadero? Pues sí, ¿no ve? Es verdadero porque estoy agarrando dos elementos que tienen dos componentes. Se cumple. ¿Ya? Entonces tengo que ver si es que al sumar los dos elementos también se cumple la ley de composición interna. Si yo agarro U más B, me dice que U más B va a ser igual a
U1 más B1, U2 más B2, ¿ya? Y esto de acá dice que pertenece al conjunto B. Ahora, tengo que ver, ¿esto es verdadero o es falso? ¿Ya? Entonces, acá nosotros tranquilamente podemos decir que es verdadero, cumple. ¿Por qué es verdadero? Porque si yo sumo dos elementos que tienen dos componentes, esta suma tiene una componente acá y otra componente acá. Tiene dos componentes, por lo tanto, está dentro de este espacio vectorial de acá. ¿No ve? Está ahí adentro. Por lo tanto, pues cumple la propiedad de la clausura. Ahora, el siguiente, ¿ya? Para el 8. Tenemos lo siguiente. Aquí estamos, nuestra pizarra 8. Vamos a hacer lo mismo para el axioma 2. ¿Ya? ¿Se recuerda? El axioma 2 era correspondiente a la asociatividad. ¿No ve? Entonces, vamos a ver. Tenemos este. Me dice que U sumado más B más B doble, así, es igual a U más B, así, y todo esto aquí sumado más B doble, ¿ya? Vamos a ver si es que esto es verdadero, ¿ya? Para lo cual, pues, vamos a analizar de la siguiente forma. Voy a partir de un lado. Tengo que partir solamente de un lado para poder, ¿ya? No, perdón, para poder ver si es que esto en realidad se cumple, ¿ya? Entonces, vamos a partir nosotros de este lado, ¿ya? Y de ese lado vamos a llegar hasta el otro. Entonces, ¿qué dice? U. Nosotros sabemos que U es U1, U2. ¿No ve? Sumado más. Ahora, acá dice B. Ahora, ¿quién es B? B es B1, B2. Sumado más B doble. ¿Quién es B doble? Un vector con dos componentes. W1, W2. ¿Listo? ¿Ya? Esto aquí es igual. Pues acá, en la primera parte, esto. Esto me dice que tienen que sumarse. ¿No ve? Según las operaciones que hemos definido, acá se tiene que sumar componente a componente. Entonces, esto es lo mismo que decir, acá le colocaremos U1, U2, así, sumado más, y aquí le colocaremos B1, y acá sería más W1, B2 más W2. ¿Se dan cuenta? Es sumado componente a componente para obtener un solo vector acá. ¿Ya? Ahora, vuelvo a aplicar la propiedad que me dice que si yo quiero sumar, tengo que sumar componente a componente. Si lo sumo, tendría U1 más B1 más W1, U2 más B2 más W2. Así. ¿Listo? Los que están ahí adentro son números reales. O sea, esto son 3 números reales y estos son 3 números reales. ¿No ve? En los números reales también existe la asociatividad. Entonces, esto yo lo podría asociar de esta forma. Podría escribirlo de esta forma. Juntamos el U1 más el B1 y eso que esté sumado más el BW1. Acá puedo asociar el U2 más B2 y esto sumado más el BW2. De esa forma. Esto acá se puede repartir como si fuera U1 más B1 con U2 más B2 y todo esto acá sumado más y aquí nos quedamos con BW1 más BW2. ¿Listo? Por la misma definición que teníamos, U1 más B1, U2 más B2 representa a U más B sumados. ¿No ve? Listo. Y esto acá tiene que sumarse más BW1, BW2 y esto es W. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He partido del primer miembro, como indica acá, ¿no ve? Y he llegado hasta el otro miembro, este, que si se dan cuenta es equivalente a este otro, ¿no ve? Es equivalente a este, ¿no ve? Por lo tanto, pues, como he llegado de un miembro hasta el otro miembro, entonces se cumple la propiedad, es decir, cumple, ¿ya? Cumple.
con la asociatividad. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Vamos a ir hacia el otro axioma para ver si es que ese otro axioma también se cumple, que en este caso llegaría a ser el axioma 3. ¿Ya? El axioma 3 era referente a la existencia del neutro. ¿Ya? Entonces me dice que si yo hagas un vector u, le sumo más un neutro, este es igual a un vector u. ¿Ya? Entonces veremos. El vector u que estamos agarrando es u1, u2. Dice que hay un neutro, no sé quién es. Le colocaré e1, e2. Listo. Esto tiene que darme el vector u1, u2. Acá puedo realizar una suma, ¿no ve? Puedo realizar la suma con la operación que nos han definido, donde se sumaba componente a componente. O sea, u1 más e1, u2 más e2 es igual a u1, u2. De esa forma. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Para que este sea igual a este, ¿no ve? Este sea igual a este, así, aunque lo marcaremos. ¿Ya? Esto tiene que ser igual a esto, así. Y este otro de acá, este tiene que ser igual a este. ¿Ya? Entonces, para que esos dos sean iguales, uno a simple vista se puede dar cuenta de esto, que E1 tiene que ser 0, que E2 tiene que ser igual a 0. Si E1 es igual a 0 y E2 es igual a 0, entonces se cumple la igualdad. ¿No ve? Por lo tanto, el neutro E tiene que ser el 0, 0. ¿No ve? Pero la cuestión es que existe. ¿No ve? Existe. Como existe, entonces cumple la propiedad. ¿No? Existe neutro. Y el neutro había sido el 0, 0. ¿Ya? Continuaremos. Vamos a ir al axioma 4. ¿Ya? El axioma 4 era el inverso. Acá le colocamos. Axioma 4. Dice, si yo tengo un vector u y le sumo más un vector u', esto de acá tiene que darme igual al neutro. ¿No ve? Tiene que cumplirse esa igualdad. ¿Ya? Entonces veremos si es que se cumple. U, ¿quién es u? U es u1, u2. Sumado más u', dice, no sé quién es u'. Le colocaré u1', u2'. Y esto tiene que ser igual al neutro. Pero yo sé que el neutro es 0, 0. ¿No ve? Lo acabamos de ver en el punto anterior. Ahora, vamos a hacer pues la suma. Tengo que sumar estos dos. ¿No ve? Tengo la operación de la suma, sí. Me dice que la suma estaba definida con u1 más u1', coma, u2 más u2'. ¿Así? Para a 0, 0. ¿Listo? Acá hay una igualdad de dos vectores. ¿No ve? Tengo una igualdad de dos vectores. Entonces, para que esa igualdad se cumpla, tienen que ser idénticos cada componente. Es decir, u1 más u1' tiene que ser igual a 0. Aparte de eso, u2 más u2' tiene que ser igual a 0. ¿No ve? Tiene que cumplirse eso. Listo. ¿Eso se puede hacer? Sí, facilito. Haciendo que u1' sea igual a menos u1 del primero. ¿No ve? Besito. Del siguiente, u2' es igual a menos u2. ¿Listo? Por lo tanto, ¿existe inverso? Sí. El inverso había sido menos u1 menos u2. Ese había sido su inverso. ¿Ya? Este es el inverso. O sea, si yo tengo un vector cualquiera, le sumo el mismo número con los signos cambiados, entonces ese número anula al vector primero y lo vuelve en el neutro. Y en el neutro en este caso era el 0, 0. Pero lo que nos interesa aquí es si es que existe o no. Y en este caso sí, existe. ¿No ve? Existe. Listo. Con eso ya se cumple el axioma 4. Ya, pasaremos. El axioma 5. El axioma 5. Axioma 5 era referente a la conmutatividad. ¿No? Era fácil de ver. Si yo tengo u y le sumo b, esto tiene que ser igual a b sumado más u. ¿Ya? De esa forma.
Así que lo que vamos a hacer acá es, igual que hace rato, vamos a partir de un lado y tenemos que llegar hasta el otro lado. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Entonces partiré. U más B. U más B es igual a U1, U2 sumado más B1, B2. Así. Esto de acá, por la operación que nos definía, me dice que la suma se suma componente a componente. ¿No ve? Entonces, si lo sumo componente a componente, tengo lo siguiente. Tengo U1 más B1, U2 más B2. ¿No ve? Listo. Los que están ahí adentro, estos son números reales, ¿no? Estos dos son números reales, por lo tanto, se pueden conmutar los números reales. Es decir, esto lo puedes escribir como B1 más U1 y este como B2 más U2. Así. Listo. Entonces, esto se puede separar como si fuera, por ejemplo, B1, B2 sumado más U1, U2. Así. Donde el primero es el vector B y el siguiente es el vector U. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá? He partido del primer miembro y he llegado hasta el segundo miembro. ¿No ve? Parto de uno y llego hasta el otro. Por lo tanto, esto también cumple. Y con eso está cumpliendo los 5 axiomas de la ley de composición interna. ¿Ya? Ahora, ¿está bien que cumpla? Pues sí, porque recordaremos nuestro ejercicio. Esto. Acá, la ley de composición interna está. ¿No ve? Esta que hemos colocado acá. ¿No ve? Esa está definida de la forma común o tradicional en la cual se definen para los vectores de R2. ¿No ve? Entonces, de hecho que tiene que cumplir porque esta es una operación universal. ¿No ve? Es como siempre hemos trabajado en vectores. Porque si no verificaba estos 5 axiomas, pues todo lo que hubiéramos hecho anteriormente ya estaría mal, digamos, ¿no? Todo lo que hemos hecho en cálculo 1, lo que hemos hecho en cálculo 2, en el PREF, todo estaría mal, no tendría sentido. Ahora sí, lo que sí es raro en este problema que he colocado es esto, mira, esto. Porque no le estoy colocando de la forma tradicional. Acá le estoy colocando un 0. ¿No ve? Entonces, veremos si este conjunto con un 0 acá es un espacio vectorial. ¿Ya? Porque aquí es bien interesante. Me dice que el escalar multiplica al primero, pero anula al segundo. Ahora sí, veremos si es que eso es verdadero. ¿Ya? Entonces, ahí, perdón. Acá. ¿Ya? Vamos a continuar. Vamos a hacer acá mismo las propiedades. ¿Ya? Aquí haremos entonces el A6. Recuerdan que el A6 ya viene para la ley de composición externa, o sea, para la multiplicación por un escalar. ¿Ya? Lo primero, el axioma 6 era relacionado a lo que es la clausura. ¿No ve? Entonces, agarraremos U que sea U1, U2. ¿Listo? Necesito un escalar K, K que pertenece a los reales. ¿Listo? Entonces, KU. Aunque acá este título se corre un poquito, por favor. Esto hay que aclarar. Esto pertenece al conjunto W, ¿no? Con 2 componentes. Y K pertenece a los reales. ¿Ya? Entonces, K por U. K por U, por como me han definido la operación, si recuerdan, era K multiplicado por U1 y el otro era 0. Esto pertenece a W. Eso me están preguntando. ¿Ya? Yo tengo que responder eso. Y la respuesta en este caso es que sí. Sí cumple. Ahora, ¿por qué cumple? Porque acá la definición me está diciendo lo siguiente. Si yo sumo 2 elementos de 2 componentes, el resultado tiene que tener también 2 componentes. Y acá, miren, tiene 2 componentes. Aunque este sea 0, igual es una componente. Tiene 2 componentes. Por lo tanto, sí cumple. ¿Ya? Cumple con la cláusula para la ley de composición externa. ¿Ya? Listo. Sacaremos otra pizarra. Les repito, esto no es necesario que lo copien, porque lo voy a directamente exportar como un PDF y lo van a tener ustedes. ¿Ya? No hay problema. El siguiente. A7. ¿Ya? Este A7 era relacionado a lo que es la distributividad respecto de la
suma vectorial, ¿no ve? O sea, me decía esto, K multiplicado por U más B, esto tenía que ser igual a K multiplicado por U más K multiplicado por B, ¿no ve? Me estaba diciendo que se reparte la K a cada uno de estos, ¿no ve? Entonces, veremos. Igual que hace rato, voy a partir de un lado. Tengo que partir de un lado. Voy a partir de acá y tengo que llegar hasta el otro lado. Tengo que llegar hasta acá. ¿Ya? Entonces, partiremos. Ya. Parto esto. K multiplicado por U más B, dice, ¿no ve? Ahora, ¿quién es U? U era U1, U2, ¿no ve? Sumado más B. B era B1, B2, aunque acá lo escribiremos completito, por favor. Ya, tenemos estito. K multiplicado por U más B, dice, ¿no ve? Así. Esto era K multiplicado por U más B. U era U1, U2, más B, que era B1, B2. Así. Esto de acá va a ser igual a K multiplicado por, y acá tenemos U1 más B1, ¿no ve? Coma U2 más B2, ¿no ve? Eso es. Listo. Ahora dice que esta K de acá multiplica cada uno. Entonces, esto aquí va a ser K multiplicado por U1 más B1. ¿Cómo? Pero si recuerdan, la operación que me decían es que al segundo lo anulaba, ¿no ve? Entonces, esto, por favor, mira, como dice acá, al segundo lo anula, ¿no ve? Entonces, acá también tiene que hacer lo mismo. Es decir, si esto de acá lo anula, esto lo vuelve 0. Así. ¿Listo? Estos son números reales, entonces, esto de acá lo puedo escribir como si fuera K multiplicado por U1 más K multiplicado por B1. Pero el siguiente sigue siendo 0. Esto lo puedo querer separar, y si lo quiero separar, acá tendríamos K por U1, 0, sumado más K multiplicado por B1, 0. Así. ¿No ve? Ahora pensaremos, ¿la K puede salir acá afuera? Sí, ¿no ve? Puedo sacar la K acá y colocarlo acá directamente como U1, 0. Y acá tendríamos, saco la K, y acá tendríamos B1, 0. Así. Listo. ¿No ve? Pero acá hay un pequeño detalle. Incluso es un gran detalle acá. Me está quedando esto. Y me está quedando esto. ¿No ve? ¿Qué respuesta tenía que quedarme? A ver, lo pensaremos un poquito. Teníamos que llegar a K por U1 más K por U2. Es decir, esto tenía que ser K por U sumado por K por B. Esto. Ahora, pensaremos, Tito, por favor, porque esta es la clave del ejercicio. ¿Ya? Mire, acá, en estito, esto acá tenía que ser U, y así salía. Esto acá tenía que ser B, y salía acá directamente. ¿No ve? Pero si nos ponemos a pensar, esta de acá es U, y acá me está diciendo que U es acá. Entonces, ha desaparecido el U2. Por lo tanto, miren, este vector de acá no es lo mismo que esto. ¿No ve? No son lo mismo, porque el vector U puede ser un vector con dos componentes cualquiera. No siempre va a ser 0. Pero acá me está diciendo que para que esta propiedad se cumpla, este que es U2 siempre tendría que ser 0. Y este también siempre tendría que ser 0. Lo cual no siempre es correcto. Porque miren, como me dice que yo tengo que agarrar cualquier vector, pues yo quiero agarrar el vector, pues, 3, menos 1. No siempre voy a agarrar que este sea 0, ¿no ve? Puede tomar cualquier valor. ¿No ve? Entonces, ¿se dan cuenta? Así que está pasando lo siguiente. Acá tenemos esto. U1 no siempre va a ser 0. Y U2 no siempre va a ser 0. Perdón, B era U2 y B2. ¿Ya? Aquí lo hago restito. No siempre van a ser ceros esos dos, ¿no ve? Acá le colocaremos. U2 no siempre va a ser 0 y B2 no siempre va a ser 0. ¿No ve? Entonces colocaremos. Acá le diremos no siempre.
¿No ve? No siempre son 0 esos dos. ¿No ve? Entonces, como no son siempre ceros esos dos, ¿ya? Entonces, esta propiedad acá no se va a cumplir siempre. Y debería cumplirse siempre. Entonces, es diferente. ¿Ya? Así que como no siempre va a cumplirse eso, acá decimos que, acá le colocaremos, no verifica. Es decir, de multiplicarse. Por lo tanto, esto no es espacio vectorial. No cumple. ¿Ya? Ahora, alguien puede decir, pues, me falta ver si es que cumple el A8, si cumple el A9, si cumple el A10. Tranquilamente uno lo puede completar esas propiedades, pero nosotros sabemos que si un conjunto es un espacio vectorial, tiene que cumplir sí o sí con los 10 axiomas. Si no cumple con por lo menos uno, no es espacio vectorial. Por lo tanto, no tiene sentido calcular ninguno de estos, ni el A8, ni el A9, ni el A10. Directamente, como conclusión, vamos a decir estito. Ay, perdón, no se ve tan bien. Lo haremos con esto. Decimos acá, no es espacio vectorial. ¿Ya? No es espacio vectorial. ¿Listo? Así, jóvenes, entonces nos dejamos de hacer problemas y directamente decimos que no es un espacio vectorial el ejercicio y esa es nuestra conclusión. Así, jóvenes. Entonces, eso es. Si no cumple por lo menos uno, deja de ser espacio vectorial. Y listo. ¿Ya? Eso, entonces, supongo que esa partecita de ahí se ha debido entender. Ahora, como ya estamos viendo, pues, no es un espacio vectorial esto. ¿Ya? Ahora, si es que agarramos nosotros otro tipo de conjuntos, pues sí van a ser espacios vectoriales. ¿Ya? Ahora, mire, este tema de acá, en particular, se denomina espacios vectoriales porque nosotros agarramos las propiedades de los vectores y los generalizamos a otro tipo de conjunto. ¿No ve? Ahora, no es pues factible que, digamos, me dan un conjunto cualquiera a mí. Entonces yo empiezo a verificar los 10 axiomas. ¿No ve? No es factible, porque en realidad nuestra idea de nosotros es trabajar o generalizar los conceptos de los vectores a otro conjunto. Pero no significa que cualquier conjunto que me den, voy a empezar directamente a probar los 10 axiomas. Entonces, existen conjuntos numéricos que ya vienen definidos con sus propiedades, incluso vienen definidos con su propiedad de suma y producto por un escalar, ¿no? O sea, tiene su propia ley de composición interna y su propia ley de composición externa, ¿no ven? Entonces, ¿ya? En este tipo de conjuntos no es necesario probar, ¿ya? Entonces, colocaremos esto. Vamos a colocar una pequeña observación, lo vamos a colocar, ¿ya? Quiero que observen lo siguiente. De nuestras pizarras que habíamos hecho, ¿ya? El problema empezaba acá. Esto está definido de la forma común como sabemos, ¿no ve? Como siempre. Por lo tanto, iba a cumplir, de hecho, los 10 acciones. ¿Ya? Ahora, si es que acá yo no le colocaba este 0, sino en vez de ese 0 yo le colocaba acá U2, digamos, entonces también iba a cumplir los 10 axiomas. Entonces iba a ser un espacio vectorial. ¿Ya? En ese sentido, pues, si es que en algún ejercicio ustedes les dicen verificar si este conjunto es un espacio vectorial, ustedes prueban los 10 axiomas. Si no les dice nada de eso, no es necesario probar los 10 axiomas porque existen conjuntos que cumplen estos. ¿Ya? Entonces colocaremos los siguientes. Aquí sí vamos a colocar, ¿ya? Los siguientes conjuntos son espacios vectoriales. ¿Ya? Espacios vectoriales. Es decir, en estos conjuntos, ustedes no tienen que probar los 10 axiomas, sino directamente asumen que ya está. ¿Ya? ¿Quiénes son estos? Estos conjuntos son los siguientes. El primero es
elementos Rn, ¿ya? Definidos con la suma, un campo de escalares R y la multiplicación. Este es un espacio vectorial, ¿ya? Es decir, los vectores de cualquier cantidad de componentes definidos para la suma y para el producto. ¿Ya? Recuerden eso bien. Así que, si es que ustedes les dan las operaciones de suma común, o sea, se suma componente a componente, ¿no ve? Y la multiplicación, el escalar multiplica cada componente. Entonces, eso ya es un espacio vectorial. ¿Ya? Eso. Entonces, no es necesario que ustedes prueben si es que cumple los 10 acciones. Directamente se asume que cumple. ¿Ya? ¿Existen otros conjuntos? Sí. ¿Ya? Otro conjunto, por ejemplo, que cumple todo esto, lo vamos a denotar así. P sub n, definido para la suma, un campo de escalares real y el producto. ¿Ya? ¿Esto quiénes son? Estos de acá son los polinomios. ¿Ya? Polinomios, le colocaremos de grado n. ¿Ya? De grado n. Entonces, el conjunto de polinomios de grado n también cumple los 10 axiomas. Por lo tanto, también es un espacio vectorial. ¿Ya? Es otro conjunto. ¿Ya? Nosotros vamos a ver acá un conjunto de funciones f de x, ¿ya? Que dependan, digamos, de una sola variable. Se puede hacer esa misma idea. Listo, igualito. Con la operación de suma, un campo de escalares y la multiplicación conocida, también es un espacio vectorial. ¿Estos quiénes son? Pues son las funciones continuas. ¿Ya? Que lo colocamos, funciones de variable real. ¿Ya? De variable real. O sea, las funciones de cálculo 1. ¿Ya? Cumplen esto. Los 10 acciones. Listo. Y por último, existe otro conjunto, que son el conjunto de matrices. Le vamos a colocar M por N. Para la suma, con campo de escalares R y producto, por una escalar. ¿Ya? Entonces, ¿Esto a qué corresponde directamente? Matrices. Matrices de orden M por N. ¿Ya? Igual. Este conjunto también es considerado como un espacio vectorial. ¿Ya? Entonces, tenemos eso. Esos son espacios vectoriales. ¿Ya? O sea, en este tipo de conjuntos, ustedes no necesitan probar si es que es espacio vectorial o no, sino directamente se asume. ¿Ya? Pero recuerden eso, por favor, que tienen que estar definidas con las leyes de composición interna y leyes de composición externa, las comunes. ¿No ve? Por ejemplo, lo que recién habíamos estudiado antes de nuestro receso, era esto, matrices de orden M por N. ¿Se recuerdan? Esto de acá cumple los 10 axiomas. ¿No ve? Porque, por ejemplo, para sumar dos matrices, lo que nosotros hacíamos era sumar componente a componente, ¿no ve? Entonces, cumple, de hecho, esto, componente a componente. ¿No ve? Cuando multiplicaba un numerito a una matriz, ese numerito multiplicaba toda la matriz. Entonces, también cumplía la multiplicación por un escalar. ¿Qué más teníamos? Teníamos clausuras. Si sumaba dos matrices, el resultado me daba otra matriz del mismo orden. Cumplía clausura. Asociatividad, sí. Podía asociar cualquier tipo de matrices. ¿No ve? Y el resultado, pues, se podía descomponer como una asociación de esta forma. ¿No ve? Aparte de eso, ¿existía neutro? Sí. La matriz nula. La matriz nula era el neutro. Entonces, también cumplía el axioma 3. El axioma 4, y el inverso sí, porque si una matriz A y le sumaba menos una matriz A, entonces el resultado me daba la matriz nula, el 0. ¿Es neutro? Sí. También cumple. ¿No ve? La conmutatividad, sí. Sumar una matriz A más una matriz B era lo mismo que sumar una matriz B más una matriz A. Cumple también. Producto por un escalar, sí. Porque si yo le multiplicaba por un escalar, multiplicaba a cada componente de la matriz. Cumple. ¿No ve? Al igual que el escalar podía multiplicar a cada uno de los elementos. ¿No ve? Por lo tanto, cumplía los 10 axiomas. Entonces, por eso es un espacio vectorial.
Ahora, todos estos conjuntos que hemos colocado acá son espacios vectoriales, de hecho, ¿ya? Pero lo que a nosotros nos interesa en realidad no es trabajar pues con un conjunto que cumplan los 10 axiomas, porque, por ejemplo, cuando ustedes hagan alguna aplicación dentro de su carrera, ¿ya? A lo que ustedes les van a pedir van a ser un conjunto de elementos que cumplan una cierta condición, ¿ya? Una cierta condición. Eso es lo que ustedes necesitan. Porque si ustedes hablan y dicen que en su proyecto, digamos, todos los vectores cumplen con lo que quieren, todos los polinomios cumplen con lo que quieran, eso sería pues una idea bien genérica que cumpliría para cualquier cosa. Lo que ustedes necesitan es agarrar conjuntos que cumplan una cierta condición, pero esos conjuntos van a estar dentro de este, dentro de este, dentro de este o dentro de esto. ¿A ver? Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos en realidad son conjuntos que están dentro de estos conjuntos, a lo cual se denominan subespacios, ¿ya? Así que ahora vamos a hacer eso. ¿Qué es un subespacio? ¿Ya? Vamos a trabajar con subespacios, por favor. Así que agarramos de la siguiente forma. Solamente en esta parte voy a agarrar la idea, por favor. ¿Ya? Porque también el tiempo ya no quiero alargarlo mucho. Entonces vamos a colocar la idea nomás ahora y la definición del espacio vectorial lo vamos a hacer en la próxima clase. ¿Ya? La idea es la siguiente. Mira, ustedes tienen un conjunto. ¿Ya? Este conjunto le vamos a llamar un espacio vectorial B. ¿Ya? Este espacio vectorial B, como ustedes saben, cumple los 10 axiomas. Cumple los 10 axiomas, este conjunto. ¿Ya? Pero yo puedo definir otro conjunto ahí adentro. Por ejemplo, puedo definir un conjunto acá. Así. Y este conjunto llamarle conjunto. Listo. Entonces, este conjunto S de acá tiene elementos. ¿Qué puedo observar acá? Los elementos de este conjunto, que es un subconjunto en realidad, va a tener la misma estructura de B. ¿Ya? ¿Por qué va a tener la misma estructura? Porque directamente S es un conjunto incluido en B. ¿Así? Por lo tanto, se supone que todas las propiedades que tiene este conjunto S, que está formado por, así le colocaremos, por elementos que pertenecen a S, un campo de escalares R y la ley de composición externa, así, perdón, esto no está bien así, volvemos paréntesis. ¿Ya? Un conjunto de esta forma, ¿ya? Se supone que adopta las mismas propiedades que el conjunto B. ¿Por qué? Porque esta S está dentro de esta B, entonces. Todas las cosas que tiene B, S también las va a tener. ¿Ya? Pero hay que estar seguros de algo, porque, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora es para poder relacionarlo más adelante con lo que es una transformación lineal. ¿Ya? Entonces, estos elementos que tenemos acá en S, ¿ya? Tengo que estar seguro, por lo menos cumplen la ley de composición interna y la ley de composición externa. Por lo tanto, ¿qué significa? Lo que yo tengo que hacer es agarrar S y ver si es que esta S cumplen las dos propiedades, la ley de composición interna y la ley de composición externa. Eso es lo único que necesito, jóvenes. ¿Ya? Eso es lo único que necesito. Porque las otras propiedades, de hecho, que ya les está adoptando del espacio vectorial B. Entonces, si yo quiero analizar que un conjunto es un subespacio, lo único que tengo que hacer es ver si es que cumple esto y si cumple esto. Si cumple estos dos de acá, entonces ya es un subespacio de entrada. ¿Ya? ¿Y estos qué son? Pues directamente la clausura. Y esto de acá es la clausura para el producto. En pocas palabras, lo que yo tengo que ver es que si mi elemento U más mi elemento B pertenecen al subespacio S, y también ver la otra clausura, que K multiplicado por el vector B, aunque le colocaremos el vector U. Ya, K multiplicado por el vector pertenece a S. Solamente tengo que ver si es que cumplen esos dos.
¿Ya? En la siguiente clase, pues vamos a detallar conceptualmente qué es un subespacio, qué tiene que cumplir. ¿Ya? A partir de eso, vamos a nosotros, pues, definir operaciones con subespacios, como ser la intersección, ser la unión, la suma directa. Lo vamos a hacer. ¿Ya? Aparte de eso, vamos a ver cómo poder generar un subespacio, porque eso es una de las partes bien importantes. Y una vez que tengamos eso, tranquilamente vamos a poder hacer nuestros conceptos de lo que es, por ejemplo, combinación lineal, lo que es independencia lineal, y con eso generar bases, que es el punto fuerte de este capítulo. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Ahora, para este tipo de espacios, o conjuntos, mejor dicho, solamente estamos definiendo suma de vectores y producto por un escalar. En el siguiente capítulo, que es el producto interior, vamos a poder hacer multiplicación entre vectores. ¿Ya? Eso se ve en el siguiente capítulo. Entonces, vamos a ir avanzando así de forma secuencial, por favor. Todo lo que hemos hecho el día de hoy está en las hojas que ha compartido nuestro amigo auxiliar. Está en esas hojas. Entonces, eso por favor le pueden dar una leída porque ahí está todo completo. Lo que he tratado de hacer hoy es directamente una explicación de lo que está en esas hojas. ¿Ya? Pero de todas formas, estas 13 pizarras que tenemos acá, las voy a compartir al Classroom en unos 10 minutos para que ustedes lo tengan y puedan estudiar. Ahora, vamos a concluir nuestra sesión acá. ¿Ya? Voy a destinar los últimos 10 minutos, así tiene alguna consulta. ¿Ya? Así que, por favor, si es que voy a dejar de compartir en este momento la pantalla. ¿Ya? Pero vamos a seguir conectados. Ya, jóvenes, por favor, ¿alguien tiene alguna consulta? ¿Alguien? ¿Alguna duda? O por lo menos me pueden decir si me están escuchando, por favor. ¿Alguien? Sí, lo estamos Escucha escuchando, bien, ingeniero. Inge, Se pero no escucha. hay dudas. Sí, se escucha bien. Muchas gracias, jóvenes. Lo que he estado viendo es que, por ejemplo, hoy estamos en 86, pero ha habido un momento donde ya excedían los 100. Ahora, acerca lo del tiempo, pues, no es un factor o un inconveniente, porque yo tengo una cuenta de Zoom, entonces por eso no nos cortan la reunión. ¿Ya? Lo que sí es un inconveniente es que más de 100 personas no vamos a poder conectarnos. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a ver la forma de cómo podemos tal vez, no sé, poder agrandar esa capacidad. Ya, lo vamos a ver, lo voy a ir pensando para la siguiente clase, por favor. Así que, si no tienen ninguna consulta, jóvenes, se pueden desconectar, no hay ningún problema. El documento que acabamos de hacer, lo voy a compartir al Classroom. Ya, las 13 planas que he hecho, en un PDF lo voy a convertir, lo voy a subir al Classroom en 10 minutos. Entonces, el día miércoles nos vamos a volver a conectar una horita. ¿Ya? Pero les voy a comunicar todo esto por el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Si no tienen ninguna consulta, ahí vamos a quedar. ¿Ya? Más bien, gracias por su atención. Y por el WhatsApp me comunico con ustedes para la siguiente reunión. Gracias, Inge.